Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio de chismes con corazón y análisis con cariño. Espero que estén disfrutando de un día maravilloso, lleno de la energía que los caracteriza y con la sonrisa puesta. Hoy, como ya pudieron intuir, nos adentraremos en un tema que nos fascina a todos, un tema que ha sido objeto de mil y un análisis, un tema que, digámoslo claro, nos roba el aliento, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero detengan sus caballos. No vamos a caer en la trampa de los rumores infundados, en las especulaciones vacías y en la búsqueda desesperada de un romance donde tal vez solo hay una amistad profunda y un respeto profesional inmenso. Hoy vamos a sumergirnos en el océano de la conexión genuina, en el apoyo incondicional que Can le ha brindado a Demet a lo largo de su ascendente carrera, en esos momentos clave de su vida donde su presencia, tangible o intangible, ha marcado la diferencia. Vamos a desempolvar esos gestos que nos han enternecido el corazón, esas demostraciones de cariño y admiración que han traspasado la pantalla y se han grabado en nuestra memoria. Vamos a explorar la hermosa conexión que existe entre ellos, una conexión que va más allá de las etiquetas y que se define por la lealtad, la confianza y la genuina alegría por el éxito del otro. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Te invito a unirte a esta familia que cada día crece más, una familia donde celebramos el talento, donde valoramos la autenticidad y donde nos permitimos soñar con historias de amistad y apoyo que nos inspiran a ser mejores personas. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y prepárate para disfrutar de contenido interesante, divertido y, sobre todo, hecho con mucho amor. Ahora sí, manos a la obra. Ajusten sus cinturones emocionales porque vamos a emprender un viaje lleno de sentimientos encontrados, de reflexiones profundas y de momentos inolvidables. Vamos a desmenuzar esos instantes cruciales en los que Can Yaman se ha erigido como un verdadero pilar para Demet Özdemir, tanto en el vertiginoso mundo del espectáculo como en la intimidad de su vida personal. Todos, absolutamente todos, recordamos el fenómeno cultural que fue Erkenzicus, Pájaro Soñador. Esa serie no solo catapultó sus carreras a la estratosfera de la fama internacional, convirtiéndolos en íconos globales, sino que también forjó un lazo indestructible entre Can y Demet. La química en pantalla era innegable, electrizante, una tormenta de emociones que nos mantuvo enganchados semana tras semana. Pero más allá de la innegable atracción que transmitían sus personajes, lo que realmente nos conquistó fue el apoyo mutuo, la camaradería y la complicidad que se respiraba fuera de cámara. Desde el principio Can se posicionó como un ferviente defensor del talento de Demet. En cada entrevista, en cada alfombra roja, en cada aparición pública, no escatimaba elogios hacia su profesionalismo, su dedicación, su increíble capacidad para meterse en la piel de sus personajes y su arrollador carisma. Recuerdo con especial cariño una entrevista en particular, donde le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Demet, y él respondió con una sonrisa radiante, una sonrisa que le iluminaba todo el rostro: Demet es una actriz excepcional. Tiene una energía contagiosa, una luz que ilumina todo el set y una sensibilidad exquisita. Es un placer trabajar con ella porque siempre está dispuesta a darlo todo, a desafiarse a sí misma y a crecer como actriz. Es una inspiración constante. Palabras sinceras, palabras que emanaban del corazón y que reflejaban la profunda admiración y el respeto que siente por ella. Pero el apoyo de Can no se limitaba a los halagos públicos, a las declaraciones grandilocuentes. Se manifestaba en pequeños gestos, en detalles sutiles que demostraban su genuina preocupación y cuidado por Demet. Durante el extenuante rodaje de Erkenzicus, las jornadas eran maratónicas, agotadoras, un desafío físico y mental para todo el equipo. A pesar del cansancio, del estrés y de la presión, Can siempre se aseguraba de que Demet estuviera bien, preguntándole si necesitaba algo, ofreciéndole una palabra de aliento, un chiste para aliviar la tensión o simplemente un hombro donde apoyarse. Pequeños detalles, gestos aparentemente insignificantes que marcaban la diferencia y creaban un ambiente de confianza, compañerismo y apoyo incondicional en el set. Un ejemplo que se me viene a la mente fue durante la grabación de una escena particularmente difícil para Demet. Tenía que grabar una secuencia emocionalmente intensa, un torbellino de sentimientos que la abrumaba y la hacía sentir nerviosa y bloqueada. Can, al percibir su estado de ánimo, se acercó a ella con calma y le dijo con una voz suave pero firme: Demet, confío plenamente en ti. Sé que puedes hacerlo. No te presiones demasiado, no te exijas más de lo necesario, solo siéntelo. Conecta con tus emociones, déjate llevar por la corriente y confía en tu instinto. Eres una actriz increíble, tienes un talento innato y sé que vas a abordar esta escena
Estas palabras, cargadas de apoyo, comprensión y empatía, ayudaron a Demet a relajarse, a conectar con sus emociones y a entregar una actuación desgarradora e impresionante. Más allá del éxito arrollador de Erkencicus, Khan ha seguido demostrando su apoyo incondicional a Demet en sus proyectos posteriores, celebrando sus logros y animándola a perseguir sus sueños. Recuerdo vívidamente cuando Demet protagonizó la serie Doğduğun ev kaderindir, el hogar donde naciste es tu destino. Khan, a pesar de estar inmerso en sus propios proyectos, con la agenda repleta de compromisos y viajes, no dudó en promocionar la serie en sus redes sociales, compartiendo trailers, felicitando a Demet por su excelente trabajo y animando a sus seguidores a no perderse ni un solo capítulo. Un gesto que demuestra que su apoyo no se limita a un proyecto en particular, sino que es constante, genuino y desinteresado. Pero no solo se trata de apoyo profesional, de reconocimiento público y de felicitaciones por los éxitos laborales. Khan también ha estado presente en momentos trascendentales de la vida personal de Demet, acompañándola en las alegrías y consolándola en las tristezas. Recuerdo con tristeza el difícil momento que Demet atravesó cuando falleció su abuelo, una figura paterna que marcó su vida. Khan, a pesar de no ser cercano a la familia de Demet, se puso en contacto con ella de inmediato para expresarle sus más sinceras condolencias y ofrecerle su apoyo incondicional. Un gesto de empatía, solidaridad y humanidad que revela la nobleza de su corazón y la profundidad de su conexión. Otro ejemplo conmovedor que merece ser recordado fue cuando Demet recibió un prestigioso premio por su destacada trayectoria profesional, un reconocimiento a años de esfuerzo, dedicación y talento. Khan, que no pudo asistir a la ceremonia debido a compromisos laborales ineludibles, le envió un mensaje de felicitación a través de las redes sociales, expresando su inmenso orgullo por sus logros y animándola a seguir persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. Un gesto que demuestra que su apoyo no se limita a estar presente físicamente, sino que también se manifiesta en palabras de aliento, reconocimiento y cariño. La relación entre Khan y Demet, aunque muchos la hayan idealizado como un romance de cuento de hadas, como una historia de amor digna de Hollywood, es mucho más que eso. Es una relación de amistad profunda, respeto mutuo, admiración sincera y apoyo incondicional. Khan ha demostrado ser un verdadero amigo para Demet, un compañero de camino que la acompaña en las buenas y en las malas, que celebra sus éxitos y la consuela en sus fracasos. Y esa es la verdadera belleza de su conexión, la esencia de su relación. Muchos fans, impulsados por la pasión y la fantasía, han interpretado estas acciones como señales inequívocas de un amor oculto, de un sentimiento reprimido que espera el momento oportuno para florecer. Sin embargo, creo firmemente que es importante apreciar la amistad y el apoyo genuino que se brindan el uno al otro, sin necesidad de romantizarlo, sin forzar una narrativa que tal vez no existe. En un mundo donde las relaciones son tan volátiles, efímeras y superficiales, es refrescante ver una conexión tan sólida, sincera y duradera como la que existe entre Khan y Demet. Y es que al final del día, el apoyo incondicional es uno de los pilares fundamentales de cualquier relación, ya sea de amistad, amorosa o profesional. Saber que tienes a alguien que cree en ti, que te anima a seguir adelante, que te apoya en tus decisiones y que te ofrece un hombro donde llorar, es un regalo invaluable, un tesoro que hay que cuidar y valorar. Y Khan Yaman ha demostrado ser ese tipo de persona para Demet Özdemir, un amigo leal, un confidente sincero y un apoyo incondicional. Pero no solo Khan apoya a Demet. También hemos sido testigos del apoyo que Demet le ha brindado a Khan en sus proyectos, celebrando sus éxitos y animándolo a superar sus desafíos. Recordemos con cariño cuando Khan tomó la valiente decisión de mudarse a Italia para protagonizar la ambiciosa serie Sandokan, un proyecto que lo llevó a explorar nuevos horizontes y a desafiar sus propios límites. Demet, a pesar de la distancia física y de sus propios compromisos profesionales, no dudó en expresar su apoyo incondicional a Khan en sus redes sociales, compartiendo noticias sobre la serie, felicitándolo por su nuevo desafío y animándolo a triunfar en esta nueva etapa de su carrera. Un gesto que demuestra que el apoyo es mutuo, que la amistad es una calle de doble vía y que ambos se alegran sinceramente por el éxito del otro. Es importante recordar que la vida de los famosos, aunque parezca un cuento de hadas, está llena de presiones, expectativas y juicios constantes. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde la perfección es la norma y donde la crítica es despiadada, es fácil perderse, sentirse solo y sucumbir ante la presión. Por eso es fundamental contar con el apoyo de personas que te quieren y te valoran por lo que eres, no por lo que representas, por tu esencia, no por tu apariencia. Y Khan y Demet han encontrado ese apoyo mutuo en su amistad,
un refugio seguro donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni poses. Ahora bien, no podemos negar que la química explosiva que derrochaban en cada escena de Erkencicus alimentó las fantasías de miles de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real, que anhelaban un romance de cuento de hadas que trascendiera la pantalla. Pero independientemente de si alguna vez hubo algo más entre ellos o no, lo que realmente importa es que han sabido construir una relación sólida, duradera y significativa, basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Y es que al final, el amor verdadero no se trata solo de besos apasionados y abrazos efusivos, sino de estar ahí para el otro en los buenos y en los malos momentos, de ofrecer un hombro donde llorar, una mano que te levante y un corazón que te ame incondicionalmente. Y Can y Demet han demostrado que son capaces de ofrecerse ese tipo de amor, aunque sea en forma de amistad, un amor que trasciende las etiquetas y que se define por la lealtad, la confianza y el respeto. En resumen, el apoyo incondicional que Can Yaman le ha brindado a Demet Özdemir a lo largo de su carrera y en momentos importantes de su vida es un ejemplo inspirador de la hermosa conexión que existe entre ellos. Desde elogios públicos hasta gestos de preocupación y solidaridad, Can ha demostrado ser un verdadero pilar para Demet, tanto en lo profesional como en lo personal. Y esa es la verdadera belleza de su relación, una relación que nos enseña el valor de la amistad, la importancia del apoyo mutuo y el poder de la conexión humana. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes historias inspiradoras y momentos conmovedores como este. Me apasiona analizar las relaciones humanas y descubrir la belleza que se esconde detrás de cada conexión. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Sus comentarios, likes y suscripciones son mi mayor motivación para seguir creando contenido que les guste, contenido que les inspire, contenido que les haga reflexionar y contenido que les haga sonreír. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Qué les parece la relación entre Can y Demet? ¿Cuál es el gesto de apoyo que más les ha conmovido? ¿Creen que su amistad es un ejemplo a seguir? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos con mucho cariño. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo, a llegar a más personas y a compartir historias que inspiren al mundo. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, preciosuras. Que tengan un día absolutamente fantástico.